Ok. Entonces, mira, esta es una de las emergencias psiquiátricas, las dos que vamos a ver, principalmente el paciente agitado y el paciente con riesgo suicida. En esta, pues, nos vamos a enfocar en el paciente agitado. Vamos a saber qué es el concepto, cómo se presenta, cómo lo vamos a evaluar y principalmente el abordaje, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con este paciente, verdad? Entonces, la agitación es un exceso de actividad motriz y de conductas, incluso verbales, ¿verdad? Y aquí, como es en contextos clínicos que interfiere con el cuidado o la salud del paciente, puede representar un riesgo para él mismo o para nosotros como personal médico. Entonces, los signos que podemos ver, eh, generalmente esto entra dentro de lo que sería como hiperactividad. Entonces tenemos al paciente que pues que no descansa, se mueve de un lado a otro, que está inquieto, irritable. Las emociones pueden variar, algunas veces ansiedad, miedo o incluso enojo. No cooperador, ya no nos van a hacer caso, se van a estar quitando las cosas, o incluso aquí, como este ejemplo de acá, agitados o combativos, ¿verdad? Y aquí es donde está como el mayor riesgo para el personal médico, ¿verdad? Como recibir un golpe o situaciones así en estos contextos. Movimientos, tensión muscular, sudoración, taquicardia, taquipnea. O sea, son signos que el paciente presenta. Está muy difícil tomar la presión vamos a ponerle el oxímetro mientras está así de agitado. Entonces, lo que más vamos a ver es la parte de la tensión. Por ejemplo, si tiene los músculos, los puños cerrados, esos son indicativos. Si se ve tenso como en poses de que ya va a iniciar un combate, entonces hay que tenerle cuidado a ese paciente, ¿verdad? Algunos, aquí está la conducta de la violencia. La violencia pues puede ser instrumental en un paciente consciente de, o sea, la estoy utilizando porque, por ejemplo, un paciente que fue llevado por la policía porque cometió un crimen y lo que está buscando es ser violento para que lo dejemos salir y escaparse. O consumió drogas y todavía está consciente, no está psicótico, entonces puede usar violencia porque cree que lo van a meter a la cárcel. Entonces, hay diferentes situaciones. O puede ser que el médico tiene una relación amorosa y hay un crimen pasional ahí que se va, o sea, pues, está extenso, ¿va? De que los problemas nos vean a buscar aquí al, a nuestros entornos de trabajo o clínico, ¿verdad? Entonces, eso también se puede dar. O un paciente o un familiar de un paciente, el paciente pues murió y él está haciendo la queja de que fue negligencia, entonces eso también puede representar un riesgo para nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo vamos a evaluar? Aparte de los signos que vimos anteriormente, a veces también necesitamos reportarlo. Una manera rápida de reportarlo. En entornos psiquiátricos tenemos que utilizar esta escala que es Behavioral Activity Rating Scale. em, Va de 7 a 1, siendo 4 la parte calmado y cooperativo y hacia arriba la parte de agitación, el 7. Entonces, cuando en el Mario Mendoza, por ejemplo, decíamos un paciente con BARS de 7, ya sabíamos que era un paciente que está tirando puños, puñetazos. En entornos médicos es más común utilizar el RAS, que es el paciente combat. Esta para mí es mucho más sencilla y más adecuada incluso que el Glasgow. El Glasgow, un paciente no te comunica que está en agitación, solo en la parte psicoactiva. Entonces tienes la parte cero, sería un paciente alerta, tranquilo, más uno, agitado, ansioso, agitado, y 3 y 4 pues la parte de estado muy agitado, que intenta quitarse el tubo, catéteres, y aquí la parte de violento, ansioso o combativo. Entonces un código rojo con un paciente con RAS de 4. Entonces ya sabe que cuando entras a esa emergencia, las cosas pueden estar volando, ¿eh? Bien.
Entonces, nos tenemos que ir ubicando, o sea, ir sabiendo cuáles podrían ser las causas de esta agitación. Em, entre las causas, pues tenemos las causas fisiológicas, metabólicas, ¿verdad? Todas estas estarían relacionadas como con síndromes confusionales o mucha angustia del paciente. O sea, es raro que un paciente por sentirse, por ejemplo, por sentir dolor y sentirse ansioso, vaya a estar agitado al punto de combativo, a menos de que cometamos un error de empatía y le digamos una tontería. Y pero eso ya es como interpersonal, violencia, o sea, no. Entonces tenemos pacientes, por ejemplo, en hipoglicemia, que puede haber confusión, en trauma encefalocraneal, infección, sepsis, hipotermia, hiponatremia, cuestiones propiamente mentales o psiquiátricas, demencia, psicosis, trastornos de parasomnias, estrés postraumático y trastornos de personalidad. Aquí estos los pueden subdividir entre relacionados con psicosis y agitación mental no relacionada con psicosis. Y que vamos a ver algunas formas de cómo distinguirlas un poco más adelante. Relacionadas con abuso de sustancias, que también puede ser con o sin psicosis. Y pues dependiendo de la sustancia, ¿verdad? El alcohol puede ser, es un depresor del sistema nervioso, pero en las dosis iniciales puede causar desinhibición de la conducta. La mayoría de los actos de violencia y cuestiones de abuso están vinculadas con alcohol, al 70-80%. Narcóticos estimulantes en particular son los que se pueden asociar más. Drogas sintéticas, alucinógenos, y cuestiones iatrogénicas, sedación, retiro de drogas, como por ejemplo el retiro abrupto de un paciente de una benzodiazepina le puede propiciar un síndrome de abstinencia tan severo que se ponen agresivos cuando no les das el medicamento. O que se sientan que fueron tratados de forma injusta. O sea, lo que te mencionaba, ¿verdad? Un paciente ansioso que venimos y le decimos una tontería y se siente ofendido y que quiere, y que pues, reaccione de forma violenta, ¿verdad? Por nuestro comentario o por la percepción de que lo estamos tratando mal o que se le aplicó. Las iatrogenias pueden ser incluso en relación a que el paciente perciba que se le complicó en la cirugía y que no se ha escuchado, ¿verdad? Los doctores me lo mataron. Entonces eso puede ser un pensamiento que dé paso hacia violencia. Entonces aquí está pues lo que mencionaba de cómo distinguir la agitación orgánica, psiquiátrica psicótica, psiquiátrica no psicótica y la relacionada con el consumo de sustancias que también puede ser psicótica, no psicótica. La agitación orgánica, básicamente estoy hablando de trastornos del síndrome confusional, en lo que los antecedentes psiquiátricos tienden a ser más raros o infrecuentes, ¿verdad? Pueden o no estar relacionados con consumo de sustancias, pero aquí lo principal es el nivel de conciencia que puede estar alterado y fluctuante, ¿verdad? Por momentos, en la noche pasa inquieto y por el día pasa todo dormido y después está todo inquieto, está desorientado, su curso es fluctuante, que es lo que mencioné aquí. Las ideas delirantes, aquí es más que todo como delirios desorganizados, dicen cosas, pero después no se acuerda de lo que dijeron, entonces como que no tiene una coherencia la idea delirante que están diciendo. Es frecuente que hayan alucinaciones visuales en el delirium, ¿verdad? Y el afecto puede estar variable. Generalmente, aquí mencionan no afectado, pero puede haber la habilidad emocional, que llanto, que ansiedad, que enojo. Y están presentes los signos por ejemplo, síndromes focales neurológicos, tiene hemiparesia o tiene pruebas, un sodio bajo, por ejemplo, entonces nos indica. Recordamos el síndrome confusional agudo generalmente está vinculado a factores precipitantes y desencadenantes en una persona. Una agitación psiquiátrica. Psicótica, pues tenemos que hay generalmente antecedentes psiquiátricos, paciente que ha sido hospitalizado ya anteriormente en Mario Mendoza, Santa Rosita u hospital psiquiátrico, ¿verdad? Puede haber o no consumo de sustancias.
Generalmente el nivel de conciencia está en alertas y no fluctuante, que es lo que lo diferencia del delirium, ¿verdad? Su orientación puede estar no afectada o que no nos colabore y por eso no nos parece que está orientado o no le importa por el síndrome negativo severo que puede tener, ¿verdad? Entonces depende de la causa de la psicosis. Aquí las ideas delirantes generalmente están como más organizadas, el paciente recuerda y las mantiene durante más tiempo y pueden estar las ideas delirantes paranoides con las que pueden vincularse con mayor como riesgo de violencia. Si la paciente cree que nosotros somos agentes del FBI que queremos meterle y robarle sus pensamientos, entonces obviamente se va a querer defender. O ideas megalomaníacas que nosotros le retamos, pero es que no sos el más guapo. ¿Cómo que no es el más guapo? Y en trastornos psiquiátricos y con psicosis, las alucinaciones tienden a ser auditivas, ¿verdad? Y el afecto, enojo, indiferente, el aplanamiento emocional que puede haber en esquizofrenia, o si es una manía, euforia, exceso de afectividad o estás inapropiada. Rara vez hay pruebas o signos neurológicos como un bocio, por ejemplo, de hipertiroidismo, y las pruebas están normales. La agitación psiquiátrica no psicótica generalmente es cuestiones como ataques de pánico, ansiedad o pacientes con personalidades paranoides que son desconfiados de nosotros, ¿verdad? Igual hay antecedentes psiquiátricos, el nivel de conciencia no fluctúa, están orientados y estos no tienen ideas delirantes porque entonces estarían psicóticos, ¿verdad? Tampoco tienen alucinaciones y aquí temor, angustia y enojo son como las principales respuestas que pueden emocionales, ¿verdad? Pero nada más que repercuten contra nosotros. Luego, igual en consumo de sustancias, el paciente puede presentarse como una psiquiátrica no psicótica porque está ansioso, digamos que fumó marihuana y tuvo lo que llaman en el campo lo llaman se paniqueó y tiene que para nosotros sería como un ataque de pánico y puede estar con mucha angustia y con el miedo de que me van a meter preso, entonces no quiero ni participar, no me toquen, no me pregunten. O puede estar que consumió droga y que esté psicótico. Por ejemplo, consumió tanta cocaína que en eso tiene ideas delirantes, paranoides y megalomaníacas de que se cree que tiene todo el poder y que cree esto, lo otro, y que no lo toquemos, cosas así, ¿va? Entonces aquí la presentación es como un poco más variable. Bien, una vez que tienes tu paciente agitado, ¿verdad? Incluso antes de que te preguntes por qué será que está este paciente agitado, lo primero que vas a hacer es tomar tus medidas de seguridad. Intentar, pues, mantener cierta distancia en tu lenguaje corporal. Una visitadora médica tiene ahí esperando. Ah, que me espere un momento, que tengo una planta. Sí, ya va. Bueno, entonces, guardar tus medidas de seguridad es la parte más importante. Esto es mantener espacio corporal, evitar que hayan cosas o objetos cortopunzantes, por ejemplo, en el área donde estás evaluando el paciente. Si hay una barrera entre tú y el paciente o si hay una puerta de salida. Por ejemplo, estos consultorios es apropiado que tengan una puerta por atrás, porque si el paciente empieza a gritar, nosotros nos vamos por aquí. Hay veces que no está así la condición, entonces, dependiendo de cada lugar, primero garantizo mi propia seguridad y después la del paciente, ¿va? Sí. Oh. Em, También, o sea, si tengo un paciente agitado que está tirando puñetazos, voy a pedir ayuda, ¿va? Entonces no le voy a, idealmente, hay que caerle entre cuatro, ¿va? Para decir que por lo menos vamos a sujetar cada extremidad y que no nos va a golpear, no me voy, o sea, la parte del heroísmo, pues, está bien si te vas a ir de solo, pero es más peligroso. Entonces, si el, si es posible, siempre vamos a intentar una contención verbal. ¿Qué vamos a hacer? Tus habilidades de empatía, hablar con el paciente, desescalarlo, calmarlo
y si responde, pues se hace el resto de la evaluación y tratamiento. Se le ofrece medicación para calmarse, si la acepta, ¿verdad? Incluso si está colaborador, se puede hacer un tratamiento colaborativo, valga la redundancia. Si no colabora, inmediatamente pues puedes pasar a una contención mecánica. Y siempre que se hace una contención mecánica, se aplica farmacología. Pues no vamos a tener al paciente agitado, peleando con las sujeciones y lastimándose, ¿verdad? Mejor sedémoslo. Y luego se hace toda la exploración complementaria si quieres saber qué está pasando aquí, ¿va? Entonces, lo primero que siempre se va a intentar es la contención verbal. Los hábitos de la desescalación, respetar el espacio personal, ¿verdad? No nos vamos a ir a poner en su cara directamente, no intentar no ser provocativo, ¿verdad? No decirle al paciente, pero es que me tiene que hacer caso, usted se está portando mal. No, porque eso más bien lo va a enojar. Establecemos contacto verbal, saludamos, nos presentamos, ¿verdad? Ser concisos. Aquí también es ir al punto, ¿verdad? No, o sea, no estamos haciendo una historia clínica, o sea, no le voy a empezar a preguntar, ¿usted en qué religión cree? ¿Y dónde viene? ¿Qué es lo otro? No, ¿qué es lo que pasa? ¿Va? Vamos al punto. ¿Qué es lo que desea y qué sentimientos está expresando este paciente? Si es que desea que se le atienda más rápido o percibe que, por ejemplo, hay muchos pacientes que se enojan en las emergencias porque ven pasar pacientes que llegaron primero, pero que llegaron antes y los ven pasar primero. Y entonces, y yo dicen, ¿qué pasa conmigo? Entonces toca abordar a ese paciente, no, que mire, que esto, lo otro, y si responde, pues a escucharle también. No es que satisfacerle sus deseos inmediatamente, ¿va? Pero hay que identificarlos primero. Eso lo logramos escuchando atentamente lo que dice el paciente y no necesariamente es que ya con eso lo vamos a tratar o le vamos a solucionar todas sus peticiones, ¿verdad? Podemos estar en desacuerdo, ¿verdad? Establecemos los parámetros, ¿verdad? Límites firmes y claros de forma asertiva, pero con afirmaciones de respeto hacia el paciente. Nosotros sí quisiéramos atenderle, que nos preocupa mucho su salud, hay ciertas circunstancias, pero esto es lo que podemos ofrecer, ¿verdad? ¿Cuáles son sus opciones? Informárselos al paciente y no solamente a él, sino que al personal que puede pues, proceder en el momento. Si el paciente no responde, no continúa agitado, provocado, entonces hay que hacer contención mecánica. Si logramos que colabore para que se haga una contención en que él acceda, ¿verdad? A poderse acostar, entonces esto no se vuelve necesario. Hay protocolos para la contención mecánica. Generalmente se requieren 5 personas, uno en cada extremidad, y uno que evalúe a los demás y eh, haga la sujeción de la cabeza. La cabeza se sujeta a nivel de la frente y de las cuestiones laterales no se hace a nivel del cuello, ¿verdad? Los brazos en particular se debe controlar la articulación y la extremidad, la parte más distal y la articulación para que evitar movimientos y golpes. Y esto se vuelve especialmente importante a nivel de las extremidades inferiores. ¿Verdad? Porque por mucho que vayas al gimnasio, una persona promedio tiene más fuerza en sus muslos que lo que uno puede tener en sus brazos. Entonces, si solo le agarro la pierna, estoy sujeto a que él o me empuje o me dé una patada. Entonces, por eso aquí es importante ver el control de la articulación, la pierna, al presionar la rodilla contra la camilla, entonces se puede hacer que no se mueva la persona, ¿verdad? Cuando se hace contención mecánica es importante pues, realizar una evaluación rápida del paciente. Si tiene una fractura, pues intentamos inmovilizarla, porque entonces más bien le haríamos más daño. Cuando inmovilizamos al paciente también es altamente recomendable pues, utilizar las medidas y el equipo adecuado. Pues, entonces, se han visto, ¿verdad? Pacientes que a veces porque no hay, se agarran con gasa y eso termina generándoles laceraciones.
Cuando se evalúa al paciente, esto pues intentar que sea lo más temporal posible, siempre se debe, o casi siempre, pueden haber excepciones, que se haga una contención farmacológica, puesto que el paciente pues es incómodo estar amarrado, es una violación prácticamente como a su integridad o a su autonomía, entonces tiene que aplicarse la tranquilización, ¿verdad? Siempre, todo paciente, bueno, toda institución que sujeta a pacientes tiene que haber un protocolo de estos cuidados, signos vitales, ¿verdad? Saber que no se está descompensando mientras está sujetado, evitar las lesiones físicas, detectar las que puedan estar previas o las que se pueden causar. Hay pacientes que por estar luchando con la sujeción pueden darle vuelta a la camilla o pueden lesionarse o si se les aplicó una venda, por ejemplo, una venda gasa, así, socarla tanto que llegue a ser como un torniquete y hay casos de amputaciones, fracturas, todo ese tipo de lesiones que se pueden dar por la sujeción. Incluso cuando la sujeción se prolonga al final del día, la persona ya puede empezar a tener úlceras por decúbito. Y hay pacientes que pueden estar sujetados varios días, ¿verdad? Dependiendo del diagnóstico. Y si vamos a tener sujetado, obviamente hay que vigilar sus funciones orgánicas, que esté hidratado, que esté orinando. Hay pacientes que no están como completamente sedados o todavía tienen cierta coherencia y dicen que, que ellos no van a orinarse y ni van a defecar mientras estén en pañal, que ellos no, y se lo van aguantando y lo socan y eso pues también lo puede poner más agitado después también, y que se esté alimentando. Luego, pues pasamos a la parte farmacoterapéutica. Idealmente, el fármaco que vamos a utilizar tiene que tener un inicio rápido, preferiblemente una administración no invasiva. O sea, si el paciente acepta vía oral, pues se le aplica vía oral. Capacidad para calmar sin sedación excesiva. Pues, si no hemos hecho la parte del interrogamiento, de la interrogación o de la exploración, entonces nos perdemos de un montón de información si lo sedamos inmediatamente, ¿verdad? Tratamiento de la enfermedad subyacente, no solo, o sea, no solo sedar y calmar al paciente y tenerlo sujetado ahí, ¿verdad? Y bueno, y por lo menos ya no está molestando y ahí que quede. No hay que ver qué es lo que le está causando eso, ¿va? Y un perfil tolerable de efectos adversos y seguridad del mismo, ¿verdad? Tradicionalmente son dos medicamentos los que más se utilizan, lo que son las benzodiazepinas y los antipsicóticos. Aquí tenemos benzos, tenemos diazepam, midazolam, lorazepam, clonazepam. En cuestiones de agitación aguda, midazolam pues puede ser la que más rápido no tiene acción, pero tiene un efecto bastante corto. Entonces, si aplicamos esto, al paciente es posible que dentro de una hora ya esté otra vez agitado. Entonces, por eso es que no se recomienda tanto. Además, puede ser tan potente que el paciente quede completamente sedado. Entonces, preferiblemente utilizar otra benzodiazepina, pero si solo esta tenemos, les toca usar. En pacientes, y las particularidades del uso de los medicamentos, por ejemplo, lorazepam, es posible utilizarla en casos de insuficiencia hepática y es la más adecuada. Otras, como el clonazepam, diazepam, tienden a tener una vida demasiado larga, entonces dependiendo del caso también vamos a elegir así el medicamento. Luego tenemos antipsicóticos, tradicionalmente lo que más se ha utilizado por disponibilidad incluso en nuestro medio es el haloperidol en vía intramuscular o vía intravenosa. Si el paciente ya está canalizado, pues vía intravenosa y si no, pues una aplicación intramuscular. O la zapina, se llama Ciprexa, aquí está disponible en nuestro mercado y es una inyección de 10 miligramos. Esta solo se aplica intramuscular, no hay aplicación intravenosa o bioral. Sí podemos utilizar otros antipsicóticos como ser la risperidona, por ejemplo, se puede dar bioral. Eh, Hay otro que se llama loxapina, es un antipsicótico nasal, pero no está disponible aquí en nuestro medio, ¿verdad? Y otros que se pueden utilizar, propranolol, fentanilo, por ejemplo, cuando si hay una agitación en el contexto de una estatus convulsivo o propofol que requieran como sedar completamente al paciente. Y
la dexmetomedina, que este es un inhibidor alfa 2, pero agonista alfa 2. Entonces actúa disminuyendo el tono simpático y eso pues puede generar cierta tranquilización sin sedación del paciente o con menos efectos adversos. Y podemos ir viendo dónde actúa cada uno, ¿verdad? Generalmente benzodiazepinas a nivel de GABA y los antipsicóticos de alta potencia, como es el haloperidol, risperidona, a nivel de receptores de dopamina. Los antipsicóticos atípicos pues ya actúan a nivel de alfa 1 y receptores de histamina HT2A, ¿verdad? En diferentes áreas principalmente amígdala y a nivel del locus ceruleus para la propagación de la agresividad. Esta es la parte neurobiológica. Más que evaluar esa parte en nuestro consultorio, lo que tenemos, ya hicimos lo anterior, ¿verdad? Detectamos agitación, evaluamos al paciente, intentamos descalar, nos colaboró o no la pudimos hacer bien, a que hubo que sujetar al paciente, ¿verdad? Entonces aquí ya le empezamos a evaluar, ya vamos diferenciando el primer cuadro que mostré, cuál podría ser la causa de la agitación de este paciente. Generalmente en casos de intoxicaciones o abstinencias, preferiblemente utilizar benzodiazepinas, con la excepción de que si es intoxicación por alcohol, el paciente ya tiene un sedante en su sistema, entonces no vamos a combinarle con una benzodiazepina y no utilizamos haloperidol. Para el resto de las intoxicaciones con drogas, si, por ejemplo, si es una abstinencia de benzodiazepinas o es un estimulante como cocaína o otras drogas pueden tener efecto anticolinérgico, entonces ahí es preferible evitar el antipsicótico, porque podemos reforzar mucho el efecto anticolinérgico y más bien complicar un poco más al paciente. Entonces, y si viene con cocaína, situaciones así, aunque pueda tener algo de psicosis, pues manejarlo con benzodiazepinas. ¿Ah? Eso es lo que más vamos a utilizar. Si es por cuestiones de complicaciones médicas, ¿verdad? En que denotamos si es un síndrome confusional agudo o si es un síndrome demencial, ¿verdad? Pues evaluamos las causas. Por ejemplo, es común que el paciente con demencia, en virtud de que no puede comunicar su dolor, solo lo expresa y se agita, así como un niño pequeño, ¿verdad? Entonces a veces toca hacerles toda la investigación y si es un adulto mayor, un hombre, pues imagínate, puede tener un globo vesical con mucho dolor y que por eso está agitado, pero no dice nada. Hasta que alguien lo toca, no, hay que ponerle una sonda y ya relajado el paciente. Por ejemplo, no está cooperando, se puede intentar antipsicótico, sublingual o oral, si no, intramuscular. Y si está canalizado, haloperidol. Intravenoso, ¿verdad? Que es la opción que tenemos disponible, ¿verdad? Ajá. Si tenemos un paciente con un trastorno psiquiátrico, pues aquí va a depender de la causa. Si es afectivo, a que esté ansioso o un trastorno de personalidad, que sea paranoide o disocial, generalmente benzodiazepinas. Y si es un trastorno psicótico, como esquizofrenia, trastorno bipolar o psicosis aguda, antipsicóticos. Inhalado, si coopera, oral, y si no, intramuscular, con lanzapina, haloperidol o intravenoso. ¿Eh? En cuestiones de discapacidad intelectual, autismo o de estas cuestiones de conducta, también se tratan como si fuera un síndrome médico con antipsicótico. Entonces, en manera de resumen, intoxicaciones, casi todas, benzodiazepina de entrada, con excepción de la intoxicación por el alcohol, que empiezas con haloperidol, para que no, porque si le pones, si ya tiene alcohol, que es un agonista GABA, y le pones benzodiazepina, es un agonista GABA, puede que ese paciente termine en tubo. Entonces, esa es casi como la única excepción,
pasas directamente con una antipsicótica. La mayoría, entonces empiezas con una benzodiazepina. Em, algunas cuestiones médicas, psicosis o síndromes confusionales agudos, antipsicóticos, ¿verdad? También cuestiones psiquiátricas médicas y cuestiones como ansiedad, afectivo, personalidad, benzodiazepinas de entrada y cuestiones con trastornos psicóticos, esquizofrenia, bipolaridad, que tienen que ser lo más común. Empezamos con el antipsicótico por el principio de que eh, son el tratamiento de la enfermedad subyacente, ¿verdad? En caso de agitación severa se pueden combinar, ¿verdad? Pero de ahí, pues, con lo que continuaríamos manejando este cuadro es con la parte de la agitación. Básicamente ese sería